Y si os dijera que el cafecito de hoy lleva, yo creo que el sabor y el aroma del protagonista. Él es una persona súper tranquila, es una persona muy leal. De hecho, creo, no le he visto nunca ponerse nervioso. Lo tendrá, ¿eh? Pero yo, personalmente, y eso que he convivido con él 5 días, no le he visto nunca nervioso. Es sinónimo de empresa, de compromiso, de oportunidad, de libertad financiera, de inmuebles. Incluso te iba a decir que la palabra inflación, deudas, gestiones, ocupas, pues podrían llevar un poco su nombre. Ya las he escuchado en un café Inviven, pero no supo a poco. Y nada mejor que tomarte un café con un amigo y sobre todo con una persona que sabe tanto como Pau Antón. Muy buenas, Pau. Hola, muy buenas y gracias por esta súper introducción. No sé si me merezco tanto, pero muchas gracias. Volvemos a vernos porque contigo siempre es interesante poder hablar y además aprender. Y justo creo que en un momento en el que no escuchamos más que voces negativas y voces de miedo y de, "Buf, va a venir peor y la crisis y ten cuidado y ojo con lo que haces", pero tú eres de las personas que la palabra oportunidad aparece mucho en tu boca y entiendo que ahora puede ser un momento. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, los tiempos son inciertos y cuando hay incertidumbre a veces hay oportunidades y a veces hay cosas malas que se parece que son oportunidades, ¿no? Sí que hay que ser cautos, sin duda, pero tampoco no encerrarse bueno, a que todo va mal, etcétera. A veces creo que las personas pues tenemos cierto peligro de caer en ese espiral de, uy, es que las cosas van mal, etcétera. Y en la sociedad, especialmente si seguimos las masas, prensa y demás, pues a veces caemos en eso. Yo creo que estamos en un momento de cambio y seguramente vamos a estar viviendo los próximos años en un momento constante de mucho cambio, ¿no? Y el cambio muchas veces da miedo, ¿no? Porque aunque no nos guste nuestro presente, pues te acomodas, te acostumbras y demás, ¿no? Entonces, yo creo que los últimos años han sido y probablemente sean años de mucho cambio y también nos lleva a pensar que a nivel de inversiones, a nivel de las finanzas, de cómo van a ir las cosas, pues también nos provoca mucha incertidumbre, ¿no? Porque hemos visto este último año, desde que teníamos este primer café, que cómo han evolucionado, por ejemplo, activos nuevos o pseudo nuevos, no como las criptomonedas, que ha sido todo un boom, ¿no? O como, por ejemplo, la bolsa, que de manera bastante no normal, ¿no? Ha subido unos ritmos muy espectaculares, ¿no? Entonces, siempre se generan ahí en estos tiempos como las típicas modas, ¿no? Y digo modas porque muchas veces son pasajeras y las tendencias vienen para quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que desde todo este momento hay cosas que son tendencias y han venido para quedarse, nos gustarán más o nos gustarán menos, pero han venido para quedarse. Y hay cosas que, bueno, pues que hay mucha gente que está buscando esa oportunidad, esa moda, lo que ahora está, pero quizá hay cosas que en un futuro no funcionen tan bien. En el tema de la economía, en el tema de la oportunidad por las inversiones y demás, existen también los early adopters, o sea, gente que se atreve y nada más que sale algo, van rápidamente, porque claro, me imagino que esas personas, si salen rápido, tienen más posibilidades de que la pinchen, pero antes hablabas de criptomonedas y yo recuerdo a Néstor Guerra la primera vez que nos habló de ellas, que yo pensaba que esto era un mundo, y me dijo, mi mujer casi me echa de casa, porque no sé si lo compro como a 100 euros o algo así, el Bitcoin, y luego nos contaba, me acaban de decir que cuesta 20.000 y decía, mi mujer me adora, ¿no? O sea, él es un early adopter absolutamente para todo, pero creo que también para esto. ¿Esto funciona también en el tema de las inversiones? Funciona mucho así, de hecho, últimamente, antes de todo esto, pues lo tradicional era comprar una vivienda, alquilarla, comprar algunos fondos de inversión, algunas acciones, y al final sabías de una manera predecible que de media pues, sacarías un 6, un 7, un 8% y ya está. Si lo alquilabas, si tenías unas acciones y ya está. Ahora estamos en un mundo que es también peligroso porque tenemos un poco que jugar a este juego de, oye, vamos a invertir en algo que bueno, pues parece que el mundo va para aquí, que sí, blockchain, que sí hay muchas posibilidades, pero que no hay mucha gente que está invirtiendo que no tiene 100% claro cómo se va a desarrollar, con lo cual hay una parte de fe, una parte de esperanza, una parte de motivación, una parte de ilusión, de ganas. Y eso en las inversiones es más bien peligroso, ¿no? Evidentemente, algunas cosas llegan bien, otras llegan mal, ¿no? Pero yo creo que mucha gente sin conocimientos en la materia específica pues se lanza un poco y también hay entre también los que tienen más dinero, no solo gente que quiere dar el pelotazo con poco dinero, sino
los que tienen más dinero también están como, oye, a ver si somos los tontos que no tenemos esto, pues vamos a ver si tenemos un poquito aquí, un poquito allá y tal, ¿no? Y hay este efecto de no quiero quedarme fuera, ¿no? Y eso Ah, es muy peligroso porque al final yo creo que en inversión, en finanzas, tenemos que hacer las cosas porque nos encajan, porque nos gustan, porque encaja en nuestro sistema de inversión, en lo que buscamos, en nuestros objetivos y demás, ¿no? Y para algunas personas serán un buen vehículo o no. Te lo comparo con algo muy físico, ¿no? O sea, que igual nos ha pasado a algunos más de una vez, ¿no? Es como, oh, hay una fiesta esta tarde, no sé si ir, tal, no sé qué, pero claro, si no voy y se lo pasa muy bien, es como, oye, ¿quieres ir o no quieres ir? ¿No? Y noto que hay un poco esta sensación a veces en la gente de, oye, me meto porque a ver si voy ser el único tonto que no se ha metido en esto y si va bien, luego se ve tal. Como también pasa quizá con la lotería, ¿no? Que no tiene nada que ver, y no comparo, pero estás en un bar, ¿no? Oye, hay lotería este año, tal. Compran cuatro y dices, yo no soy de comprar lotería, pero la gente habitualmente dice, oye, a ver si soy el único que no le toca la lotería, ¿no? Y ocurre un poco esto, y eso creo que como inversores o como gente que tiene ciertos ahorros, tendríamos que siempre pensar, decir, ¿desde dónde estoy actuando? Y si lo hago por el miedo a perder, ese FOMO que se habla tanto, por el miedo a perder las oportunidades o lo que sea, o desde dónde se actúa, creo que es una pregunta importante para hacerse en cualquier campo, pero también en las inversiones. ¿tú crees que la gente se detiene y se paraliza cuando quieren invertir contigo y se están planteando, oye, pues mira, yo no tengo claro, Pau, si soy más de inversiones o de inmuebles? Porque llega un momento en el que dices, he ahorrado un poquito y tu Uh -huh. máximo miedo es que se quede en el banco y claro, entre que de repente cierren el banco o que a lo mejor el dinero que tienes en el banco no valga exactamente lo mismo o empiezan a ver ese tipo de fantasmas y dicen, vale, quiero invertir. Pero me imagino que tendría que pasar, o no, a mí cuando hablo con Sergio me recuerda mucho eso, no todo el mundo puede invertir en lo mismo porque no todo el mundo tiene sus coronarias preparadas y listas para poder estar en el mismo momento, ¿no? La gente se conoce antes de acercarte a ti y decirte, yo quiero invertir. ¿Saben hasta dónde están dispuestos por sus riesgos? Nosotros, o yo, si quieres, trabajamos en que la gente se conozca. De hecho, la labor divulgativa que hacemos, por ejemplo, en YouTube es de, pues, conócete, conoce dónde quieres invertir, qué objetivos tienes y demás. Y luego hay diferentes campos. En algunos te podremos ayudar más, como el campo inmobiliario. En otros, pues, te podremos ayudar menos porque no tenemos formaciones en esta línea, ¿no? Pero al final yo creo que a la mayor parte de la población el tocho, ¿no?, da mucha tranquilidad y estabilidad, pero yo no sugeriría a casi nadie que todo su patrimonio esté en inmuebles. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Es algo que te da estabilidad, pero que es muy ilíquido. Si tú tienes una vivienda, tienes una parcela que comentábamos antes, tienes para venderlo esto no es, venga, lo vendo, mañana no. Claro. Hay que pasar un tiempo y demás, con lo cual se escucha, ¿no?, que hay gente que dice, oye, que tengo muchos inmuebles, pero se me comen a gastos porque no he sabido rentabilizarlos, porque tal, o sea, que no todo es la panacea, ¿no? Parece, no sé, yo a veces lo hemos charlado en muchas conversaciones contigo, ¿no? Parece que ahora si no vas con el discurso de esta es la receta infalible, esto es lo que funciona, esta es la fórmula mágica, y realmente creo que hay diferentes caminos que hay que atravesar y son caminos y no son autopistas. Son caminos con sus piedras, con sus curvas, con sus baches, con sus troncos, hay que saltar, hay que tener... Y entonces cada uno tiene que entender un poquillo, entenderse, saber qué busca, actuar a pesar de los miedos. Y yo me encuentro que muchos alumnos tienen buenas oportunidades, pero invertir gran parte de su dinero en una operación inmobiliaria que a veces requiere bastante dinero, hacerlo con inversores que le acompañen o con algún banco que le dé un empujón a nivel financiero, da como, aquí no estoy ahí invirtiendo 100 euritos en las criptos y, bueno, si mal tampoco pasa, me estoy aquí jugando mucho, ¿no? Y eso a veces da cierto miedo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Te lo preguntaba porque he tenido esta semana, hace unos días, la sensación de que los ricos no piensan igual. Claro, yo he escuchado a Juan Aro, ha sido profesor en el máster con nosotros, le he oído de otra forma como que los ricos tienen otros trucos y yo pensaba, esto no puede ser posible, pero es que lo he vivido, Pau. O sea, de repente decir, yo compro un coche y entonces yo sé que al día siguiente que salga mi coche del concesionario vale 2.000 euros menos, ¿no? Y yo pensaba que esto era así, porque esto era una creencia mía. Hasta que de repente conoces a gente que tiene un coche para invertir. Entonces, ¿cómo consigue de repente que un Porsche pague 1,5 millones de euros
y que a las 24 horas le paguen 6,5 millones de euros. Y entonces tú dices, hostia puta, acaba de hacer 5 millones de paus. O sea, es que no sé ni cómo escribirlo casi, ¿no? O sea, y esto lo ha hecho con un coche y de repente ha generado más, que le genera justo a continuación otra inversión que le está generando. Y entonces yo no sé si esto hay una genética, si hay de repente, no sé, un aro, un espíritu que está por detrás de alguien, o que es verdad que tienen un pensamiento totalmente distinto a lo que no sé si nosotros vamos más como el de Gollum de mi tesoro, de quita, quita que no me lo quiten, porque creo que es un pensamiento diferente. Ajá. Mira, yo de coches no tengo mucha idea, la verdad, pero al final son piezas de colección, cosas únicas, y es encontrar ese diferencial. Lo puedes encontrar en coche, lo puedes encontrar en otras cosas, y puedes tener ahí ese diferencial. De hecho, tengo amigos que les encantan los coches y de hecho hacen esto, ¿no? Y siempre están obsesionados en buscar un coche, una pieza única, un tal, porque saben que esto hay gente que lo valora y aunque el coche vaya perdiendo un tiempo, ¿no? Pues creo que es algo bueno, que mucha gente tiene sentido para mucha gente, ¿no? Entonces, a nivel de los coches, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más sentido? Probablemente a nivel financiero. Depende de cada caso, de los kilómetros que hagas y demás, pero generalmente comprar un coche que tenga 3, 4 años y mantenerlo hasta que el coche muera. Es decir, hasta que ya no dé de sí. ¿Por qué? Porque la devaluación inicial ya la ha perdido este coche, ¿sabes? Uh-huh. Y esto en la mentalidad lo ves así en el resto de las cosas, porque antes tú decías, hay alumnos que no se atreven teniendo oportunidades. Me imagino que a veces te pasará tener un alumno delante y decirle, vamos a ver, estás pensando si se has pringado, esta es una oportunidad que te mueres, o la pillas tú o la pillo yo, pero ¿cómo vas a desperdiciar esto cuando te lo cuentan? ¿Eso pasa? Sí, bueno, nosotros por suerte hemos podido crear un grupito con mucha comunidad y demás ahí entre los alumnos y a veces les empujo de la manera de decir, oye, vamos a hacerlo juntos, en plan, que yo pongo mi dinero, que no estoy aquí solo de profesor o de formador, sino que pongo mi dinero porque yo lo veo a veces más claro de lo que ellos mismos lo ven. Sí, sí. Claro, fíjate, les comentaba, porque ya saben, ¿no? En el Eclipse Mastery que arranca ahora, ya saben que estás de profe. Y claro, algunos me decían, Rosa, ¿pero tú crees que el tema de la abundancia y del dinero es necesario para crecer? Y yo les decía, yo no tengo ninguna duda. ¿Tú qué les contarías, Pau? Ahora que algunos ya te estarán incluso escuchando. Bueno, a ver, al final el tema de tener una mente abundante, el tema de ir a por los objetivos es importante, pero también depende de cada persona. Es decir, yo no creo que tenemos que ir a por más dinero porque sí, sino creo que al final la gente tiene que encontrar su propio camino y buscar ese porqué. Yo la mayor parte de cosas que hago, hay cosas que hago por dinero, pero la mayor parte no las hago por dinero, las hago pues porque me gustan y además tengo la suerte de haber encontrado en mi vida por ese punto de que me dan dinero. Con lo cual yo creo que al final no hace falta tanto dinero para vivir. Sí que es cierto que hace falta cierto dinero, pero ese sueño americano, por decirlo así, de tener una casa muy grande, tener un coche o varios coches, tener 4 barcos, tal, pues quizás no es necesario y yo creo que el conocernos y un máster como lo que estás trabajando ayuda mucho el conocerte de varias maneras, ¿no? Permite entender pues dónde estás, dónde quieres estar y qué quieres conseguir, ¿no? Yo ahora que vivo fuera de España, al final te rodeas pues de gente que es muy abundante, que tienen mucha riqueza, que ganan mucho más que yo, ¿no? Y te das cuenta de decir, oye, el rodearte de estas personas te genera, ¿no? La posibilidad de pues ir a por más metas. Recuerdo también en la casa que tenemos de allí en Mallorca, ¿no? Pues es una casa que vecinos muy abundantes, ricos de diferentes países y tal, como que te eleva el listón de alguna manera, ¿no? Y algo importante para mí es que haciéndolo así, también tienes que entender dónde estás tú y dónde quieres estar, ¿no? Yo te comentaba antes, bueno, justo te comentaba lo de los coches, ¿no? Y ahora estábamos ahí con mi novia hablando de, oye, pues nos gusta algún coche, tenemos coches alemanes, ¿no? Que son bonitos y tal, pero un coche alemán más potente, más no sé qué y tal, y era como, oye, es necesario, es como, ¿quién toma la decisión? ¿La tomo yo que no me gustan los coches, pero estéticamente me gusta otro, que resulta que no sé qué? ¿O es mi ego o es porque mi vecino tiene no sé qué, no? Y ese punto de encontrar esto creo que también es muy importante que vemos desde dónde una vez más actuamos y que vayamos en consonancia con nuestra vida y con nuestros valores. O sea, cuando llegas a ese proceso de reflexión, claro, dices, no es lo mismo a lo mejor montarte en un Clio, ¿no? En un coche así pequeñito y demás,
que tu proyección de cabeza también cambia. Fíjate, uno de los deberes que mandaron cuando yo empecé con todo esto del emprendimiento y demás, ¿no? Nos pidieron una cosa y era recoger un habitáculo que tuvieras tirado. Qué chorrada, ¿no? O sea, conseguir tener orden, y entonces nos pedían orden fuera y luego nos explicaron que iba a venir el orden dentro de nuestra cabeza para que lo viéramos más. Y en ese momento había que sacar una fotografía del antes y del después. Creo que eso era lo más vergonzoso de todo, porque claro, tenías que enseñar realmente cómo estaba la situación. Y yo la hice en mi coche, que ahora es una idea que con 3 niños, las palomitas, los gusanitos y tal, era todo un caos. Cuando no eran papeles, eran todo muchas cosas. Fue limpiar el coche y de repente en mi cabeza fluyeron 2 ideas nuevas. Entonces, yo imagino que uno no piensa igual en un coche Tartala que va manejando casi a pedal que en un coche en el que se siente seguro porque va en ese proceso. Tú dices, toda esa gente de la que me rodeo son muy abundantes, pero no porque tengan mucha pasta en el banco, sino porque ellos en sí son generosos y abundantes. A mí las personas que menos me han dicho con dificultades para poder grabar un podcast han sido los que más abundantes. En cambio, gente que estaba ahí con esa escasez y mirando y tal, es, bueno, ya veremos si tengo esa posibilidad de, ¿no? O sea, va un proceso totalmente, yo creo que distinto. Entonces, el resultado al final de lo que tengan o no tengan, creo que es de lo que ellos realmente son y generan. O por lo menos esa es mi percepción desde fuera. Sí, yo creo que es como y no es una fórmula, insisto, pero es como esa habilidad para poder generar dinero, riqueza, recursos. O sea, al final, yo con el sector inmobiliario he encontrado esa posibilidad, esa facilidad, aunque no es tan fácil, ¿vale? Pero de poder comprar un inmueble, reformarlo, venderlo, alquilar cosas, etcétera, que me da esa tranquilidad económica. Entonces, al final, teniendo esto, pues habrá años mejores, años peores, pasarán cosas, no todo será como nos gustaría, pero tienes como esa solvencia, has hecho los deberes, digamos, has ahorrado y demás, y esto pues da mucha tranquilidad económica. Y quizás desde ahí, pero también cuidado, que a veces hablamos de la abundancia y la riqueza y la abundancia no son sinónimos, porque hay ricos que no son nada abundantes. También existe ese típico rico avaro que mira solo por él, que cuidado, si me roban, si no sé qué y tal. Con lo cual, a veces el tener dinero desde esta mentalidad de escasez, de no abundancia, se convierte en un martirio el tener dinero porque estás más sufriendo por si lo pierdes, si te lo quitan, si no sé qué. Con lo cual, que no pensemos que un abundante es quien tiene dinero, sino que son dos cosas que parecen lo mismo, pero que realmente no lo son. Quizás lo has visto, una noticia que se ha hecho viral en Twitter, un camionero, no sé si lo has visto, que hablaba de inflación y de negocios, entonces sale una noticia del gobierno y empieza a darse cuenta que están haciendo con sus pensiones, ¿no? Y entonces es como el proceso de que él cuenta de, ¡hala! Me han quitado, estoy entregando un dinero que es el que me tienen que devolver y me devolverían exactamente lo mismo. ¿Dónde está ese dinero? ¿No? Entonces era como que de repente se le caían, no sé si va a decir los pelos del colgajo o como esté dicho, pero era como que de repente abría los ojos a decir, existe la oportunidad de que papá Estado no tenga que mantenerme y que yo no estoy entregando nada que me vaya a provocar una evolución. Y yo creo que esa es la mentalidad que ahora mismo está existiendo. Están empezando a abrir los ojos gente que sabe que a lo mejor cuando se jubile no va a tener ningún tipo de apoyo. ¿Qué va a pasar con esta gente? Y sobre todo, ¿por qué les cuesta abrir tanto los ojos? Porque yo soy de la disposición en que creo que no va a existir eso y que tenemos que ser nosotros ya ahora los que empecemos a pensar con la mente abierta y viendo las posibilidades, que nos tenemos que preocupar ahora y no cuando esté directamente el problema. Bueno, yo creo que hay un tema de mentalidad ahí que es más fácil echar la culpa afuera que responsabilizarse de las cosas. También sé que hay como una o varias generaciones ahí que han aportado mucho a las arcas y que luego, porque no quedan en las arcas, porque se han gastado con la generación, digamos, mayor, ¿no? Para mantenerla, pues al final se sienten como unos estafados, ¿no? Y realmente, si lo miramos, es como la típica pirámide, estas que se montan muchos, pero probablemente es la estafa piramidal de las más grandes que tú aportes hoy con la promesa de que en 30 años cuando te jubiles tendrás lo mismo que han tenido tus padres, pero ese no lo guardan para ti, ¿no? Y luego también está el tema pues, de la inflación, que las cosas suben y al final, si es cierto que se está generando dinero, el nivel de vida cada vez es más elevado, ¿no? Con lo cual, la gente, y bueno, yo todavía he tenido muy claro que no me voy o sea, yo no me voy a jubilar, ¿vale? En el sentido de lo dejo todo, siempre voy a estar activo, ¿vale? En ese sentido, pero aún así he tenido claro que no va a haber una pensión o una ayuda y si es algo será algo muy testimonial, pero que no se podrá vivir de eso. Yo creo que ya cada vez más gente con resignación está haciendo ahí sus luchas un poquito por si acaso
El problema es pues la generación que no lo ha hecho porque pensaban que, oye, pues, tiene jubilación, como mis padres, como tal, y que se encuentran quizá con 50 y tantos años. eh, Uy, parece que ahora se está hablando de no sé qué, entonces, ¿qué haces, no? Y mucha gente pues se refugia en lo que conoce y lo que le da más tranquilidad. Por ejemplo, pues a ver si puedo comprar un pisito y lo alquilo y sé que ese pisito más la pensión que pueda cobrar, más alguna ayuda de no sé qué, pues quizá con eso pueda vivir, ¿no? Y bueno, al final tenemos que hacernos responsables de esto, pero es un paso muy dramático el descubrir que esto pues probablemente sea una estafa legal, si queremos, porque hemos aportado un dinero que luego no recibiremos y evidentemente, pues bueno, ahora vamos a reducirlo, habrá maneras, ¿no? Pero los números no mienten en ese sentido y bueno, pues habrá gente que por haber confiado en esto, que es del gobierno y que lo han dicho y que habrá pensiones y que no os preocupéis, hay tropecientas mil noticias y de no os preocupéis, qué tal, pero es como economista, o sea, todos los que vemos un poquito los números vemos que esto no es sostenible, con lo cual sugerencia, empezar a ahorrar y preocuparse de esto, es lo que hacen los animales, ¿no? Las hormigas ahora en verano pues guardan para el invierno y es ley de vida, o sea que al final tenemos que cambiar un poquito el chip y resignarnos que esto, por desgracia, no volverá a ser como antes en unos años. De hecho, fíjate, hablas de que los economistas lo estáis viendo y tenéis en números y yo suelo siempre decir, cuando me dicen, Rosa, ¿tú te operarías de miopía? Yo no tengo miopía, pero yo siempre pienso, cuando lo haga un oftalmólogo. Los oftalmólogos no están operados de miopía. Entonces, a mí eso me genera como decir, hostias, si uno que es oftalmólogo no se opera, yo no. Si un economista se está dando cuenta que los números no van y que hay que conseguir buscar posibilidades de invertir, puedo no entenderlo, pero debería de modelarlo e imitarlo. Imagínate que alguien abre los ojos ahora y dice, hostias, Pau tiene libertad financiera, ha conseguido ayudar a muchísima gente, está ayudando a alumnos a que abran la cabeza, que consigan invertir. Vale, él ya no tiene nada que demostrar porque ya lo ha hecho todo. Quiero hacer algo. ¿Por dónde empezaría alguien que de repente en este podcast dice, la madre que me parió, voy tarde, pero voy? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que depende un poco del perfil y aquí hay como dos líneas a tener en cuenta. Una es la línea más financiera, que sería voy a comprar cada mes, por ejemplo, o cada 15 días algunos activos financieros, por ejemplo, fondos de inversión, acciones, fondos indexados, ETFs, ¿para qué? Pues para ir comprando poco a poco y vas como comprando a lo que esté cada día o cada 15 días o cada mes y así te vas acumulando un patrimonio que sabes que a largo plazo crece. Problema mucha gente con la bolsa que le teme porque sube, baja, uy, esto ha bajado, a ver si me arruino, a ver si el futuro, pero a largo plazo da un rendimiento que suele superar y da un poquito más que la inflación, con lo cual estamos ahorrando en algo que nos da más. ¿Qué opta la mayor parte de la población? Bueno, pues lo que conoce toda la vida, que es comprar una vivienda y alquilarla. Si la pueden comprar, perfecto, pero el banco te anima, te sugiere, el banco y toda la industria, a que lo hagas con una deuda. Bueno, haz una hipoteca, ya como esa hipoteca será un invento de 500 y te da el alquiler 650, le ganas 150 al mes y con esto, con tu capital, puedes comprar varios pisitos y en 15, 20 años se habrán pagado las hipotecas y será todo tuyo. Cuando te jubiles en 15, 20 años, pues tendrás los 2, 3, 4 alquileres 100% tuyos y serán 600 por 4 o por 3, pues sus 1.800, sus 2.400 y es un poco donde la gente ahorra. La gente ahorra en inmobiliaria en muchos casos y en muchos de ellos en inmobiliaria con deuda, con hipotecas. ¿Es bueno o es malo? Depende de la estrategia de cada uno. De hecho, hay gente de, digamos, de la generación de que nació en los 60, en los 70, que siguieron muy a rajatabla este típico esquema, ¿no? Pues de busca, o sea, encuentra o sea, primero estudia, fórmate, universidad, encuentra un trabajo, cásate, ten hijos, ten una hipoteca, ten una casa y demás. Y muchas de estas casas parece que se han pagado, y obviamente se han pagado con el ahorro, con el trabajo de esas personas, pero en una parte también se han pagado porque los precios han subido mucho. Era factible 40, 30, 40 años atrás, 25 años atrás, comprar viviendas en muchas poblaciones, depende de cada población, por 10 millones de pesetas, que serían como 60.000 euros. Y esas viviendas quizá hoy valen 200.000 euros, 250.000 euros. La misma vivienda, con un pintadito, arreglar un poquito la cocina y tal, la misma vivienda, ¿no? Con lo cual, al final, te das cuenta que todo esto, en gran parte, es la inflación que ha habido.
pero las nóminas también han subido. En cambio, la cuota de la hipoteca se ha mantenido constante durante el tiempo, porque tú decías una hipoteca, decías, pues pagarás 500 al mes, pum. Y ahí se ha quedado durante 25 años esos 500 euros al mes, pero cada año ibas cobrando un poquito más. Y ahora me ascienden a no sé qué, y ahora tengo un complemento salarial, y ahora un sexenio a no sé qué, y ahora tal. Has ido cobrando más, tu hipoteca se ha mantenido estable, el precio de las viviendas han subido, tu sueldo ha subido, hipoteca estable, y eso ha sido algo que por suerte ha permitido ahorrar. Y creo que para paliar ese problema de la jubilación, de las pensiones, habrá mucha gente que hará lo que se conoce como una hipoteca inversa. Es decir, tengo esta casa pagada, pues se la voy a dar a un inversor o a un banco para, te doy la casa y tú me vas pagando como una cuota a mí y cuando yo fallezca, esa casa será del inversor, será del banco, etcétera. Esas hipotecas al revés, ¿no? Como una hipoteca inversa. Lo cual es muy curioso que la solución de esto, no digo que sea lo óptimo, pero es muy curioso que estés durante 25 años pagando una casa y si el gobierno no ayuda con las pensiones, luego tengas que renunciar a tu casa para poder vivir los 20, 25 años que tendrás después de haberte jubilado, ¿no? Claro, si no tienes ninguna enfermedad, si no te pillas ningún bicho y si no de repente te da un susto un cáncer. Sí, Porque, sí. ¿qué pasa? Porque esto no me lo había planteado, creo que es la primera vez que lo oigo, entonces me has hecho acelerar un poco el cerebro. Tú lo entregas de repente en una hipoteca inversa y te van dando dinero. Imagínate que has entregado una casa de 250.000 euros, que a los 3 años te han reportado, no sé, 20.000 euros y falleces. ¿Qué pasa con esa casa? Depende de cómo, es decir, hay hipotecas inversas que habrá que pagar la cantidad, una hipoteca inversa al uso, habrá que pagar la cantidad que no se haya pagado, ¿vale? Pero lo que es muy extendible es la figura de la nuda propiedad, ¿vale? Que básicamente es que esto es muy extendido ya, que es que una persona compra la propiedad, pero no la posesión de la casa. Es decir, la casa es suya, pero no puede poseerla, no puede vivir en esta propiedad porque hay un usufructo a favor de la persona que la ha vendido hasta que esa persona fallezca. De hecho, muchas veces lo que se hace es que se paga un X por la propiedad más un tanto cada mes, ¿vale? Y hay gente, curiosamente, que ha vendido la propiedad a un inversor y ha vivido más que el propio inversor, ¿no? Porque esa persona vivió, hay un caso en Francia, que es de las personas más longevas del mundo, que vendió su propiedad a un inversor, a una persona de su pueblo, de tal, y esa persona vivió como 123 años, o está por Google, ahí está, 125, o sea, y claro, ese inversor estuvo ahí, además pagando mes a mes como una mensualidad, con lo cual este es un negocio que se ha hecho siempre, yo no, porque no me gusta este tipo de negocios, pero se ha hecho siempre de comprar una casa por poquito dinero, pero sin poderlo alquilar, sin poder vivir ahí y con, bueno, pues con la especulación de cuando esa persona fallezca, pues podré acceder a casa. Con lo cual, hay modelos para gente que tiene un inmueble que no es líquido y quiere seguir viviendo allí, se pueda tener esa liquidez para ir al supermercado, para vivir, para gastar y demás. ¿Son modelos óptimos? Bueno, son comodines. Esto es muy habitual, gente que no tiene descendientes, decir, oye, pues si mira, me vendo la casa, tengo 1.000 euros más cada mes, me dan 50.000 euros de entrada inicialmente, pues vivo mejor, no sé qué y tal, genial, ¿no? Lo que es triste es que pues, muchas familias hayan ahorrado con la vivienda, pagando una hipoteca, pagando intereses durante 25 años y que luego pues, el gobierno les deje un poco desamparados porque la pensión no llega o lo que sea, y esa vivienda que tanto han trabajado para ello, que luego, en lugar de dejarla a sus hijos, tengan que devolverla al banco como con una hipoteca inversa o a un inversor y demás para poder sobrevivir los últimos. Esto que puede tener una parte de tristeza, yo veo que esto puede ser una solución para gente que nos esté escuchando ahora, porque a veces ellos no pueden pagarlo y tienen que recurrir a que sus hijos terminen que llevar y a veces los hijos dicen, mira, que se lleven la casa, pues es que yo no puedo conseguir tirar de mi casa y de la deuda de mis padres o viceversa. Entonces, a lo mejor esto puede ser una posibilidad en el que ningún padre tenga que desaparecer de su casa y vivir a sus hijos, sino que, joder, pues lo han vivido, ¿no? Yo siempre digo a mis padres, no hace falta que nos dejes ni un céntimo, púndelo tú todo, que tú te lo has creado, ya nos buscaremos nosotros la cuenta, ¿no? Claro, claro. Eso te puede quitar también a los hijos les puede quitar, por un lado, la responsabilidad de decir, oye, pues en lugar de estar, porque si el gobierno hay dinero o lo que sea, pues tenemos esa casa, vamos a hacer frente con el dinero de ellos, de los padres, de los abuelos, etcétera, para afrontar esto. Esto es cierto. También no hay que olvidar que a veces parece que los mayores sean una carga, y yo no creo en absoluto en eso.
De hecho, en la crisis anterior, la del 2008, etcétera, muchas familias se mantuvieron por la gente mayor que ayudaba económicamente con sus pensiones no muy grandes, pero Ujú. ayudaba económicamente a la familia, a los hijos, los que estaban en el paro, los que no podían, los tal. Con lo cual, las pensiones no son solo, en muchos casos, para que la gente mayor pueda vivir, sino que gracias a la generosidad de la gente mayor, socialmente han hecho pues, que familias que han perdido el trabajo, que ahora no me va bien, no sé qué, pues dar ese empujón. Y yo creo que la gente mayor en ese sentido suele ser muy generosa de dar, ¿no? Pues a los hijos, a la familia y demás, con lo cual también han sido en momentos difíciles que quizá pues temas sociales, temas no han llegado, pues ese abuelo, ese padre con esa pensión tal, oye, te compro esto, tal. O sea, ha habido socialmente esa ayuda de la familia, ¿no? En estos casos, y en parte ha sido subvencionada por estas pensiones que son poquitas, son pequeñas en muchos casos y que están en riesgo, sin duda. De hecho, fíjate, antes hablabas de los inmuebles como una posibilidad y yo a veces comparto tus vídeos con mi padre, que le gustan estos Vale. temas. He de reconocer que nunca le he compartido el de vídeo de los ocupas. Es que necesito dormir yo, ¿no? Entonces, si me tiene que estar llamando cada 5 minutos, para uno me parece interesante. Claro, la gente a veces dice, pues invierto en una casa, pero una casa cerrada solo son gastos. Entonces, si vas a hacer una casa cerrada solo por el mero hecho y no le sacas un tipo de beneficio, por lo menos que supere la inflación, no va a tener ningún tipo de cambio. ¿Qué pasa con los ocupas y cómo podemos protegernos? Porque yo creo que más que ocupas que has tenido tú y que has invitado a poca gente puede conseguir aconsejarnos. Hemos sufrido mucho. También es cierto que ese sufrimiento es porque estamos en el ojo del huracán, que operamos principalmente en la zona de Barcelona, con lo cual es una zona que socialmente, políticamente, pues se ha ayudado, fomentado mucho a todo el movimiento de ocupación. ¿Vale? En otras zonas, pues no hay ocupas o es más sencillo o las autoridades del orden, pues ayudan mucho más en este sentido a, bueno, pues a solventar estos problemas. ¿Vale? Barcelona es un problema, en ese sentido, Barcelona y toda la provincia es un problema porque parece que ahí se puede hacer cualquier cosa y bueno, pues ahí sufrimos en esto. Consejos. Número uno, que las viviendas tengan alarma, ¿vale? Para controlar el exceso de los ocupas. Número dos, también muy importante, en la medida de lo posible, conocer a los vecinos. Oye, mira que he comprado esto, que lo quiero alquilar, que lo quiero vender, que ahora tengo un tiempo aquí. Si oye ruidos, tal, avísame y tal. O sea, tener buena relación con el vecindario, porque a ningún vecino le gusta que el piso arriba, de abajo, al lado le ocupen, porque al final son problemas, son gastos. O sea, eso no le gusta y además, oye, que si no nos ayudamos entre nosotros, pues mal vamos, ¿no? Entonces, esos son los dos principales consejos. Si el barrio es muy conflictivo, nosotros alquilamos y ponemos puertas antiocupas, que son estas puertas, pero hay especialistas que también las rompen, las agujeros, o sea, hay de todo, hay auténticas mafias que están ahí consiguiendo pisos para luego revender la llave por 500, 1000 euros para que una familia se pueda meter ahí, o que una familia o quien sea, ¿no? Con lo cual hemos sido muy especialistas en esto. Ya me lo tomo, como vivo ahora fuera de España, ya me lo tomo un poquito más de lejos, aunque seguimos invirtiendo, pero me lo tomo un poquito más a lo lejos, pero hemos sufrido, hay noches que nos hemos levantado, coge la moto, vete para adentro, tal, ahí peleando, o sea, hemos tenido muchas, muchas broncas que tampoco quiero explicarlas mucho porque la gente se puede asustar más de lo que tocaría. Nosotros hemos comprado cosas en sitios jodidos, hemos comprado cosas muy económicas. Cuando te metes en problemas, pues sucede esto. La ley en sí, para que también todo el mundo lo tenga claro, si tú te vas ahora de vacaciones y te ocupan la vivienda, pues al final esa vivienda es tuya, estás empadronado en esta vivienda y enseguida vendrá la policía y dirá, oye, se ocupa la vivienda de una persona, fuera, ¿no? El problema está cuando la vivienda es de una empresa o no estás tú empadronado, con lo cual ahí no vive nadie y hay una persona que tiene, la ocupa y es su nueva casa y, bueno, ahí está la ley. Esa ley está así porque quieren que esté así, o sea, esto se soluciona, cambian las leyes en un día, o sea, se soluciona súper rápido, simplemente diciendo que esto es un robo a una propiedad privada, temporal o de manera permanente, pero es un robo a una propiedad privada. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues igual que si yo voy por la calle un día y me roban el teléfono móvil, pues entonces básicamente es lo mismo decir, oye, este señor me está robando mi casa que la podría alquilar por 800 euros al mes, lleva 3 meses, me debe 8 con 3, 2.400 euros, ¿vale? Me debe 2.400 euros, bueno, ponle ahí una sanción, lo que sea, ¿no?
Y sería tan fácil como que un policía o una persona del orden fuera allí y dijera, señor, ¿es el propietario de la casa? ¿Escritura? No. ¿Tiene un contrato de alquiler? No. ¿Ha pagado algo el inquilino? No. Bueno, señor, pues para afuera porque está robando temporalmente esta casa, ¿no? Bueno, no hay voluntad política. En otros países que tenemos seguidores en Latinoamérica y tal, es como, a ver, cuéntame, Pau, esto de los ocupas, cómo funciona, porque aquí no tenemos estos problemas. Pero, en fin, que hay, son problemas de cualquier sector que no hay que esconderlos, hay que conocerlos, pero que hay que, eh, a pesar de esto, digamos, se pueden hacer inversiones buenas y a veces, gracias a los ocupas, pues puedes conseguir ciertos precios mejores para algunas viviendas y luego tienes que solucionar toda esta problemática que tiene la ocupación. De hecho, fíjate, había oído las profesiones de arquitecto, médico, economista y demás, hasta que el otro día me encontré con una persona que de profesión ocupa. Y entonces fue como, perdona, y dice, sí, sí, yo voy, entonces aprovecho la situación y cuando me van busco otra casa. Entonces mi forma de vivir es esa, ¿no? Y era como, hostia, es que es lo que tú estabas diciendo, se está robando, no es un proceso de una ocupación así al uso, ¿no? ¿Cómo crees que qué es lo que va a pasar en los siguientes años? Tú has crecido mucho, ayudas a crecer a muchísima gente, a hacer ese apoyo. ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes años? A nivel económico, a nivel económico, mi visión es... A nivel estatal me veo viviendo contigo. O sea, creo porque mi chico ya empieza a decir, oye, a lo mejor tendríamos que planteárnoslo, ¿eh? Sí, no te digo Pues, yo. puede ser, puede ser. Pero a nivel económico yo lo que veo es que cada vez tenemos más desigualdad económica en la población. Cada vez hay más gente que, bueno, que tiene muchos problemas, muchas dificultades para poder vivir. Yo creo que la economía sigue muy anestesiada, ya lo estaba la primera vez que hicimos el primer café, y sigue muy anestesiada, sigue en este momento como mucha gente pensando que tiene un empleo cuando realmente no tiene un empleo, tiene un ERTE, tiene una posibilidad de empleo, pero esto, para que regularicemos todo esto, va a haber problemas. Y yo creo que esto se va a traducir en oportunidades en varios sectores, entre ellos el sector inmobiliario, pero también a su vez creo que hay mucho dinero en la economía y el dinero como tal, con la inflación, no va a tener ese, o sea, el dinero para el banco pierde valor y más si viene una época como parece de inflación, ¿no? Con lo cual creo que mucha gente que está viendo esto quizás se plantea pues invertir en inmuebles o en acciones o en oro o en criptomonedas o en lo que sea para protegerse de esto. Hay un gurú americano que dijo una frase que se está ahora compartiendo mucho en estos últimos días, que básicamente es una frase que si cada día se emite más masa monetaria, que para simplificar, aunque no es así, se imprimen más billetes, ¿vale? Porque ya no se imprimen billetes, luego te cuento esto si quieres, ¿vale? Pero se imprime más masa monetaria, más dinero, ¿por qué ahorramos en dinero? Si lo que tiene sentido probablemente es ahorrar en inmuebles, ahorrar quizá en oro, ahorrar quizá en activos, en criptomonedas, en bolsa, en estas cosas, ¿no? Yo creo que antes teníamos una... Era todo más fácil, o sea, tú podías perfectamente trabajar, tener unos ahorros, tenerlos ahí en el banco tranquilamente, depósito a plazo te daban un 3, un 4, un 5%, perfecto. Luego podíamos perfectamente tener una segunda residencia que te la ibas pagando y tal, te jubilabas, tenías una pensión y demás, y era todo muy predecible. Y ahora, como empezamos hoy charlando, es un mundo de cambios y quizá la pensión no esté, quizá ese 3%, bueno, ese 3% del banco tampoco está, ese ahorrar, lo tengo dinero en el banco parado con una inflación alta, tampoco tiene tanto sentido. Con lo cual al final te lo planteas y dices, ¿dónde estoy seguro? ¿Dónde está mi dinero seguro? Creo que vienen tiempos de cambios, así que a 3 4 años no me atrevo a dar una visión, pero creo que las personas con más riqueza lo van a estar invirtiendo en empresas que funcionen bien, ya sea a través de la bolsa, de fondos o empresas propias, y muchos de ellos también se van a proteger con los inmuebles porque dan una estabilidad y una seguridad y porque si viene inflación, el precio de los inmuebles sube y el precio de los alquileres que cobras por inmueble cada año por IPC también se va regularizando y subiendo. Y es una manera de no perderle valor al dinero y de poder conservar algo que es físico. No es liquidez inmediata como comentábamos antes, pero es algo que es físico y que a la gente le da mucha tranquilidad y estabilidad. Yo te conozco y sé que en tu DNI no ponía, este está etiquetado para libertad financiera. O sea, es que eres un tío que comes, que bebes, que follarás, que roncarás. O sea, es que eres un tío muy normal y muy cercano. Uh -huh. ¿Por qué la gente no se cree que puede llegar a tu nivel?
Yo creo que porque yo el camino que he hecho no digo que sea fácil, porque he tenido que trabajar mucho, pero porque la fórmula, digamos, básicamente ha sido, oye, no tengo dinero para invertir, pues voy a buscar buenas oportunidades y se las voy a comentar a la gente que tenga dinero para invertir. Y eso a la gente le da mucho reparo, ¿no? El conseguir dinero de otros para invertir y tal. Y al final, cuando yo propongo un negocio inmobiliario, ahora tenemos un negocio inmobiliario grande en Andorra, donde yo voy a invertir seguramente medio millón, quizá un poquito más, y es un negocio que es de bastante más de dinero. Al final, cuando la gente ve que tú inviertes, aunque sea una parte, que tú estás por ahí, etcétera, pues creo que al final como que tiene mucho sentido para muchos el acompañarte. Pero volviendo un poco a esto, creo que mucha gente se conforma con menos dinero, se conforma con menos capital y eso lo veo constante. Es decir, que tú comprando dinero en un inmueble ganes, como muchos de mis alumnos, 25, 30, 35 mil euros, es lo que gana una persona trabajando de manera honrada, porque se jacta mucha gente de decir esto, en probablemente un año o año y medio, ¿no? De hecho, el sueldo medio, o la moda, mejor dicho, en España está en torno a los casi 20.000 euros al año de ingreso, antes de impuestos, bruto. Con lo cual, esto quiere decir que ganar esto, hay gente que a mí me lo ha dicho, oye, que tengo esto para vender, que lo compré hace 3 meses, que le ganaría tanto, pero es que me da cosa, casi prefiero alquilarlo un tiempo y luego lo vendo, porque ganar tanto dinero en tan poco tiempo, como que me sentiría mal, ¿no? Parece que si te sales un poco de esto o mueves ciertos números, que las cosas te van a cambiar o que el dinero te va a cambiar. Y a mí el dinero me ha cambiado y he tenido momentos de que he gastado mucho, he gastado menos, he hecho bastantes tonterías, pero bueno, con los años te vas como equilibrando, ¿no? No es que antes hablaba de un camino, no es que sea una autopista de ganarás más dinero, lo ahorrarás todo, harás no sé qué, no te gastarás en esto y tal. Pues cometes errores, cometes tonterías y al final pues vas diciendo, mira, mi camino es este y aunque mi vecino se compre el último coche no sé qué, pues yo voy bien con el coche alemán que tengo, ¿no? Con lo cual al final vas aprendiendo de todo esto. Yo animaría a la gente que vaya por sus objetivos y creo que en este mundo de tanto de Instagram nos comparamos demasiado con el vecino y buscamos demasiado, un mentor que tuvimos nos decía esto, a mí me chocó mucho, ¿no? Buscamos muchas veces el like o las visualizaciones o el a ver qué piensa y tal, y si tú haces lo que te parece sin hacer nada mal a nadie y tal, pues creo que al final es buscar ese punto o esa esencia, es lo que nos tiene que llevar. Pero siempre los humanos creo que tratamos de impresionar o mirar a los demás o mira qué bien o palmadita en la espalda, todo esto. Creo que esto nos perjudica más, para bien y para mal, ¿eh? Porque hay gente que no consigue más porque qué pasa a su entorno si gana más dinero o si ha conseguido esto o si sus amigos cambian y demás. Yo tengo los mismos amigos de toda la vida y son gente, digamos, muy normal, con ingresos muy normales y a veces no hay que hablar de todos tus números o de todo lo que haces, porque a veces cuando has conseguido un éxito notable, no digo que sea el más rico del barrio, ¿no? Pero un éxito notable, pues al final la gente puede pensar que lo explicas por aparentar, ¿no? O lo explicas por presumir o lo que sea. Y a veces simplemente, como es mi objetivo cuando comparto por redes, por YouTube sobre todo, pues hay veces que la gente se fija más en la piscina, en la casa, en el coche, que en el contenido que quieres compartir, ¿no? Con lo cual, no sé, la envidia es muy mala y yo creo que tenemos que también luchar como esto y, bueno, cosas como el máster también ayudan mucho a romper ciertos miedos, a romper ciertos paradigmas en ese sentido. Sobre todo yo es que creo que una de las cosas que lo veo, porque a veces la gente dice, ¿y tú para qué lo cuentas? Pues para poder decirte que es posible. O sea, que yo siempre digo, soy hija de un frutero y de una mujer administrativa y la primera persona que hizo una carrera fui yo. O sea, es que por ese proceso. Entonces, las posibilidades existen, es verdad que no son gratis, es verdad que hay que mover el culo, pero que estén posibilidades de acciones, pero bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Juan Carlos Castro, uno de nuestros mentores, lo demostró. O sea, no necesitaba tener que conseguir estar en ningún sitio para haber podido llegar tan alto como ha llegado él, ¿no? Y creo que eso cambia las cosas y por eso yo creo que hay que comentarlo. Mil gracias, Pau, como siempre. O sea, los cafés siempre se quedan cortos contigo. Menos mal que yo te sigo aprovechando. De hecho, hoy me decía una de las profes, que además también va a ser alumna, Noemí Freisas, que escuchará, me decía, es que hoy entrevisto a Pau, le decía. Digo, ¿sabes lo que pasa? Que es que con Pau todo es muy fácil, porque nunca me ha dicho que no y cada vez que él me dice, oye, Rosa, charlamos, pues evidentemente el no entre nosotros aún todavía no ha existido. Así que mil gracias
por nunca darme un no y sobre todo darnos toda sabiduría que yo sé que más de uno empezará hoy a pensar, a rayarse, a plantearse si lo está haciendo bien y sobre todo que llegue solo ese pensamiento crítico, seguro que hace una construcción sumamente interesante en su vida personal y en su vida profesional. Muchas gracias, Pau. Nada, un placer estar aquí. Chicos, pues ya lo habéis oído, no esperéis que Papá Estado nos solucione las cosas, no esperemos a que lleguen las cosas demasiado tarde. Fijaros que ha hablado de muchas cosas, ha hablado de hipoteca invertida, ha hablado de temas de inflación, de que cada uno tiene que saber cuál es su posicionamiento y su recurso y al final no deja de ser algo que es parecido. Tú, como muchas de las personas que nos están escuchando, tiene un líder dentro y necesita conseguir contrarrestar las 5 áreas de su vida. Recuerda, tú puedes conseguir hacerlo. Tendrás que cambiar tu mentalidad, tendrás que cambiarte el proceso de la abundancia, el dinero, como ha venido hoy Pau a poder contarnos, tus relaciones, tu forma de trabajar, tu legado. Tienes que cambiar muchas cosas, así que plantéatelo ya. Y si no sabes cómo hacerlo, pues ponte en contacto con nosotros, que habrá 50 profesores y muchos alumnos ya que ya lo están haciendo en Eclipse Mastery. Te esperamos en el siguiente podcast.